Recording in progress. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? El día de hoy con nuestra participación. El hecho de poder avanzar en el tema número 2, que viene de la mano con lo que hemos estado trabajando desde la semana anterior. Para los compañeros que pues es su primera clase, pues bienvenidos, ¿verdad? Arquitectura. Ahí por ahí cambió la asignación durante la semana en el curso, entonces pues bienvenidos, ¿verdad? Para poder colaborar con nosotros en el periodo de las 16 horas. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos, ¿verdad? Siempre orientados ahorita al inicio bastante a hardware y cómo se comporta, ¿verdad? Cómo vamos pues avanzando en los temas que trabajamos. Hoy vamos a hacer también una pequeña sesión de grupos para poder colaborar y comparar algunas situaciones que tenemos, ¿verdad? En nuestros dispositivos. En la memoria, ¿verdad? Ya hemos visto, ¿verdad? Platicamos bastante amplio desde la semana anterior sobre los tipos de memoria y cómo se trabajan y cuáles son y cómo están, ¿verdad? Los tamaños y las velocidades pues van a ir variando de acuerdo a cómo nosotros pues dispongamos de los recursos que tenemos en nuestro dispositivo. En función de eso, hoy nos aparece acá una imagen general de lo que es la memoria y los elementos que tenemos en ella, ¿verdad? Los registros de direcciones con la memoria o el bus de direcciones, como le conocemos, ¿verdad? Es desde dónde viene hacia dónde va, interactuando con la forma de llegar al almacenamiento por medio de los decodificadores. El otro bus que entra en funcionamiento muy cercano es el de registro de datos, ¿verdad? Dos buses principales que dan la oportunidad de manejar, ¿verdad?, toda la información a través de las diferentes comunicaciones que tenemos en nuestro dispositivo. De memoria podemos, y ya hablamos, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de investigar sobre nuestros dispositivos particulares algunas características, pero tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de verificar, por ejemplo, la marca, la capacidad, la versión, la velocidad, entre otras muchas características que tiene nuestra memoria, ¿verdad? En el momento en el que puede procesar la información de manera adecuada cuando nosotros estemos trabajando, ¿verdad?, con nuestro dispositivo. Ya lo vamos a ir a ver con nuestras propias reglas. En la unidad de control, que básicamente con von Neumann aparece la descripción general. Sabemos que siempre tenemos los predecesores de los elementos de hardware, de software, de programación. En todo hay alguien que parte con los principales fundamentos, y en este caso para la unidad de control y la ALU, la unidad aritmética lógica, ha sido von Neumann. Era un modelo súper conocido en el ámbito del diseño de lo que es una computadora, y que aún estando en la actualidad, las partes fundamentales siguen estando vigentes. Aún cuando la tecnología ha superado drásticamente, el diseño de las partes que involucran lo que von Neumann dijo sigue estando vigente, ¿verdad? Aquí está, digamos, como parte de la teoría
de cómo usamos cada una de las partes que tiene nuestra máquina, pero la intención es poder analizar el modelo, lo que es la arquitectura von Neumann. Él la clasifica en 3 elementos que interactúan entre sí y que cada uno consta de diferentes subpartes que la componen. De tal manera que habla sobre la memoria y del conjunto de memoria que nosotros dispongamos. Habla sobre dispositivos de entrada y salida que siguen totalmente vigentes. Y en el corazón de lo que es el procesamiento, registros, unidades, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Estas 3 permitiéndonos realmente hacer un procesamiento de manera electrónica. Cuando hablamos justamente de una computadora. Y los buses que a nosotros nos dan la capacidad de comunicación. Si tengo un teclado externo USB, ¿ya? Puede ser de los pads numéricos, por ejemplo. Si tengo una laptop, pad numéricos me sirve bastante para poder digitar números. El bus que está utilizando es un bus, pues. Si tenemos nuestros mouse inalámbricos con el adaptador, aun cuando la comunicación entre el adaptador y el mouse es inalámbrica, el bus formal por el que está haciendo la transferencia de dispositivo de entrada es USB. Y así podemos ir analizando el bus del que se vale para que la comunicación pueda existir. Los registros que maneja una computadora son diversos y son parte de lo que vamos a ver a detalle en las próximas semanas, ¿verdad? Registro de datos, registros de operaciones, registros numéricos, las famosas banderas también son registros, ¿verdad? Las banderas de errores, las banderas de estatus. En fin, es una clasificación bien grande que forma parte de ese segmento al que se le llaman registros. Y con la unidad de control, supongamos a ese elemento indispensable que pone orden en un caótico procesamiento con solicitudes diversas desde muchas fuentes. Porque el teclado hace una solicitud, la pantalla hace otra, el mouse hace otra, si tenemos bocinas, tenemos software haciendo peticiones, ¿verdad? Tenemos muchas situaciones que pasan en segundo plano. Y de esa manera la unidad de control, junto con la característica que tiene de poder priorizar y manejar colas, nos dan la oportunidad de que todo fluya con total tranquilidad mientras procesamos información. Todo esto en milisegundos, ¿verdad? Porque sabemos que nuestras computadoras están en gigahercios, así que son millones de procesos por segundo los que se dan. Pero que si detuviéramos uno y lo pudiéramos analizar el tiempo suficiente, podríamos perseguir su ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida de un proceso. De hecho, es parte de lo que vamos a hacer, ¿verdad? No en procesos generales, sino en procesos generados por nosotros, ¿verdad? Ahí sí que una emulación controlada. Von Neumann, por lo tanto, fue el gran diseñador de la arquitectura básica, junto con algunas otras, ¿verdad? Que aparecen y están vigentes también en algunas corrientes de pensamiento, pero el diseño básico, él fue el que lo realiza. Si vamos más al fondo y tratamos de entender
el funcionamiento de lo que es una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta madre, vamos al hecho de que todas tienen características individuales que les dan ese soporte para poder ser compatibles con diversas partes que puedan ser añadidas, que puedan ser cambiadas del hardware que disponga, ¿verdad? Una tarjeta madre regularmente tiene compatibilidad con cierta cantidad de procesadores, no solo con uno, al igual que con las memorias. Y así podemos ir viendo que fue pensado en una aplicación, pero que podemos ir variando de acuerdo a la capacidad que haya sido dispuesta para poder ayudarnos en el procesamiento. Por supuesto, también tienen un límite. Y muchas veces si lo logramos sobrepasar, va a tender, pues en el peor de los casos, a tener que tener un fallo de sistema que la obligue a entrar en algún proceso de reseteo, o si no lograran tener una alerta, pues inclusive a quemar una tarjeta. Dice a mí, yo quemé una computadora, ¿verdad? Se quemó mi computadora, algo le sucedió. Sí, sobrepasamos alguna de sus características y la computadora no logró reaccionar a tiempo con sus controles internos, fue desbordada, fue sobrecargada en procesamiento, la temperatura excedió lo ideal para un funcionamiento óptimo, y así, ¿verdad? Empieza a suceder cosas que en muchas ocasiones no es el último evento el que hizo que se quemara, sino que es una cadena de eventos, es una secuencia de eventos que ha venido sumando para que un hardware de verdad sea quemado, ¿verdad? O sea, que sobrepase los límites para los que fue diseñado. Cuando hablamos de procesos de carga y emulaciones, hay varios. En el mercado, bastantes. En la plataforma yo les coloqué dos que no son para utilizarse este fin de semana, sino el siguiente. Les coloqué dos emuladores de procesadores, porque imagínense tratar de cambiar nuestros procesos en el quehacer de nuestra máquina real, ¿verdad? O sea, es decir, yendo a bajo nivel a nuestra máquina. Si nos equivocáramos, sería complicado volver a regresar a un estatus original, si estamos trabajando a bajo nivel. Entonces, no, para eso existen los emuladores y los procesos de carga que podemos ir haciendo en conjunto de una manera bastante controlada. Todos los emuladores y en realidad cualquier procesador maneja un set de instrucciones. Ese set va de acuerdo a la forma del diseño en el que está incorporado. No todos trabajan bajo el mismo set de instrucciones, ni con la misma sintaxis. Lo que para un programa es válido, para otro tal vez no lo sea. Aun cuando la idea general de la estructura de procesamiento se mantiene, la sintaxis nos obliga a estar bastante atentos de la forma como se esté procesando esta información. Entre la gama principal de los emuladores aparecen dos. Y por supuesto, los procesadores reales, ¿verdad? Lo que son las arquitecturas CISC y RISC. De siglas en inglés ambas, ¿verdad? Es la forma en que el procesador se presenta. Como la imagen que tenemos acá, ¿verdad? Existieron y existen
diversos modelos de los procesadores con capacidades también diferentes. Este modelo asemeja a aquel procesador que en la parte inferior lo que tiene son pines. No es de los procesadores lisos, ¿verdad? Con hojuelas, sino que es del que tiene pin. Y el slot en el que iría este de acá es el que tiene esos agujeritos, ¿verdad? En el slot para poder ensamblar un procesador que en una esquina le falta un pin para formar una diagonal y que ese procesador case únicamente en una dirección juntamente con estas dos ranuras y que luego baja una tapaderita que lo sujeta y que por medio de una palanquita aseguramos que esto no se esté moviendo. Ese tipo de procesadores es del que nos está hablando aquí en CISC. Era como un set de instrucciones complejas que permiten hacer operaciones. Muy buenos procesadores, delicados al momento de la manipulación, por el hecho de no doblar ningún pin, no contaminar con polvo, con algún otro material, la superficie de contacto, en fin, ¿verdad? Con detalles de bastante delicadeza para poder manejarlos, pero pues muy funcionales, existentes en el mercado, en una infinidad de máquinas que siguen estando trabajando en casas, en oficinas, en negocios, en cualquier lugar de este tipo de slot. Entonces CISC va al momento de rendimiento, va al hecho de poder llevar también una tecnología de mejor desempeño con un costo más bajo, ¿verdad? Bajando espacio, mejorando materiales, ayudando a que la tecnología fluyera de la mejor manera, en el desarrollo de punta en cada momento en el que estamos de los procesadores, ¿verdad? Que lo que esté de último, pues es la mejor tecnología hasta el momento, siempre con capacidades de mejora. Entre los más comunes va los Intel y los Motorola. En el curso es utilizado el 8086, un Intel 8086, que son los emuladores que les comentaba que ya les coloqué en Canvas. Hay dos, el Easy y el Emo, que no son de hoy, pero son de la próxima semana. Así que con el Intel 8086, que es el emulador, lo que vamos a disponer es de un conjunto de instrucciones, un set que nos permitirá manipular a bajo nivel la comunicación que se dé en nuestro dispositivo. Ese set en el Easy y en el Emu es diferente. Está planteado bajo diferente esquema, con una sintaxis ligeramente diferente. Así que vamos a trabajar los dos, digamos un ejemplo cada uno, pero nos quedaremos principalmente con uno de ellos, con un set que el que tiene un set un poquito más completo, pero vamos a conocer ambos, ¿verdad? Ya cuando hablamos de este tipo de emuladores, pensamos en un lenguaje ensamblador, lo que en un origen se llamaba assembler, ¿verdad? Viene de la mano de
de ese concepto. De hecho, cuando uno abre el emulador, dice Assembler, permitiéndonos trabajar las instrucciones de un lenguaje ensamblador puro, a bajo nivel. Entonces, por ahí vamos a tener la oportunidad de poder trabajar lenguaje ensamblador dentro del curso, que es un lenguaje de programación, un lenguaje de comunicación. Lo único que ahora nos estamos comunicando hacia el procesador. Con el emulador logramos pues evidenciar cómo ese set de instrucciones funciona a la perfección para que nosotros pues hagamos nuestras diferentes tareas en el día a día. Así que vamos a aprender a utilizar el 8086 y sus principales características. Es un set enorme, que nosotros vamos a llegar a ver las características básicas que le competen, ¿verdad?, al contenido de nuestro curso. Pero de ahí en adelante, en donde lo dejaríamos, va a haber mucho más, ¿verdad? O sea, si uno se mete a un curso formal de Assembler, es bastante grande, ¿verdad? Es un mundo totalmente diferente de la forma en que uno se comunica con un dispositivo. Pero pues vamos a llegar a la parte fundamental, ¿verdad?, que es la que nos lleva el curso. Y empiezan a aparecer aquellos elementos que es mejor verlos, ejecutarlos, y muchas veces aprendérselos de memoria. Es mejor saber qué hacen, ¿verdad?, a tener un nombre nada más en la mente de que lo que realiza. Y justamente con todos estos diagramas es que aparecen los ejemplos, permitiéndonos revisar funcionalidades que desempeñan cuando nosotros tan simple hacemos una solicitud o un evento en nuestra computadora, ¿verdad? Cuando realizamos alguna acción, se detona una cadena grande de procesamiento que se vuelve matemático. Eso es lo que nos va a enseñar el emulador, que al final el procesamiento se vuelve matemático, como una de las ciencias más exactas, para que los resultados sean los que nosotros esperamos. Que si nosotros solicitamos una suma, pues efectivamente vamos a hacer cosas como esas van a suceder. Aparecen no solo Intel, ¿verdad?, sino las clasificaciones tan amplias que tenemos en el mercado. Aquí hay otra, ¿verdad?, de un blog de diagramas de una NVIDIA, ¿verdad?, de una AMD con un chipset de configuración. Y así podemos ir viendo en nuestros diferentes diagramas, ¿verdad? Alguien que ha armado los cloncitos, ¿verdad?, acostumbra a traer su manual de la tarjeta, de los puertos, de las características. Un manual que no se le entrega definitivamente al final, o no viene, por ejemplo, como escalar de lo que trae dentro, pero que sí existe y que le da la oportunidad a alguien de conocer la estructura física de lo que tiene puesto un dispositivo. Y cuando hablamos de RISC, o un conjunto de instrucciones reducidas, ya estamos hablando de cosas muy puntuales, ¿verdad?, de dispositivos que tienen la característica a nivel de microprocesadores o microchip de realizar tareas muy pequeñas, pero que a la vez sumadas realizan un proceso grande. Es todo aquel conjunto de instrucciones y seteo que nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, si tenemos nuestra calculadora, es un dispositivo electrónico, ¿verdad?, que las funcionalidades de cada tecla en general no las podemos cambiar, excepto con las graficadores que podemos ir actualizándole software o haciendo diversas funcionalidades programables, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de un conjunto diferente. Algo muy básico se va a considerar como un RISC,
como un conjunto de instrucciones reducido. Hablando aquí de una computadora, hablamos de partes que ejecutan acciones que nosotros solicitemos. Si desarmamos, por ejemplo, una unidad óptica, un lector de DVDs, de CDs, tiene pequeños integrados, partes, que le ayudan a hacer el procesamiento de la información que le fue encomendada. Tienen un set de instrucciones reducido, y tan reducido que algunos pues, no son quemadoras, ¿verdad? Solo son lectores, no tienen la capacidad de poder cambiar la estructura física de un disco, ¿verdad? Sino solo de poder hacer lectura de lo que ya está ahí registrado. Y así va en función de lo que nosotros querramos revisar, ¿verdad? Cosas muy puntuales que nos van a permitir trabajar. Aquí ya nos habla también de segmentación paralelismo. ¿Eso qué implica? Viene del concepto de algo que se llama divide y vencerás, que es hacer una tarea en pequeños pasos que sean tan eficientes como que si se hubieran hecho todos en conjunto. Y la diferencia de un divide y vencerás o segmentación y paralelismo es que ayuda a agilizar la manera de atención de un cierto proceso, de un cierto elemento. Eso significaría que si vamos al concepto de procesamiento, llegaría en pequeñas partes o porciones muy, muy manejables a una cola de procesamiento en lugar de llegar en bloque que consuma mucho esfuerzo en poder presentar resultados. Y aquí vienen otras, de hecho aquí viene una última comparativa, que es lo que vamos a trabajar hoy, pero con los dispositivos que nosotros dispongamos, de cómo el paralelismo funciona. Nosotros lo solemos llamar, por ejemplo, multitarea, multiprocesamiento. Viene de ese concepto de hacer algo en paralelo, o sea, hacer algo en conjunto que está en atención, que no necesariamente tengo que terminar uno para empezar a terminar otro, sino que puedo ir avanzando entre ambos de manera de que la información que necesiten esté saliendo en un tiempo. La parte práctica que vamos a tener hoy es justamente lo del reloj, lo de identificar qué disponemos. Ya tengo yo por acá adelantado algunos enlaces a los que me voy a dirigir y unos comandos que vamos a utilizar. Entonces vamos a trabajar en la medida de lo posible. Si están en su computadora sería pues genial, ¿verdad? El poder seguir la práctica y ahorita que trabajemos en grupitos, pues también poder tener la oportunidad de trabajar con los compañeros, ¿verdad? De una manera pues súper adecuada. Tenemos que la máquina nos muestra información y que hay algunos comandos que aparecen, que nos dan la oportunidad de poder trabajar. Si ustedes le piden la información al sistema, les va a dar la información básica, ¿verdad? Si ustedes escriben aquí información, les va a dar, ¿verdad? Siempre hay combinaciones también que nos llevan hacia las funcionalidades, ¿verdad? Si se las saben, pues también se vale acceder por medio de esas combinaciones. Y nos va a dar la oportunidad de revisar las características básicas. Por ejemplo, el procesador sí nos lo va a dar bastante descrito, ver qué es lo que necesita, ¿verdad? Qué modelo es, y era lo que platicábamos la semana anterior, ¿verdad? El saber la generación, cuál es el procesamiento base, si tiene o no tiene turbo, entre distintas posibilidades. Entonces,
necesito que vayamos, ¿verdad? Vamos a ir en conjunto ahorita a tener la información lista para después colaborar en grupitos haciendo una comparativa. ¿Sí? Entonces vamos a ir, hablamos la parte de la información de nuestro sistema y como primer paso, busquemos la descripción del fabricante de nuestro procesador, por procesador, ¿verdad? Entonces, yo lo tenía, pero ese creo que sí no lo copié, entonces voy a ir a buscarlo, ¿verdad? Ingrésenlo como aparezca, dependiendo de la generación y el modelo que dispongan. Voy a ir a traer un 7200U. Y ustedes van a traer el de ustedes, porque ahorita la intención es que cuando estemos en la sesión de colaboración en grupitos ya tengan la info lista para poder trabajar con ustedes, ¿verdad? Entonces, el mío dice acá, ¿verdad? Lo que les comentaba la semana anterior, que era de séptima, me dice que es 2.5 hasta 3.10 y con una caché de 3, ¿verdad? En donde podemos ver, dice frecuencia base, por ejemplo, y el turbo máxima hasta donde podríamos llevarla, ¿verdad? En el momento en el que fuera necesario. También nos habla sobre la caché y siempre tiene estos dibujitos que a nosotros nos ayudan para poder consultar más información de las características, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, ¿verdad?, que es rápido ubicada en el procesador, y la caché inteligente se refiere a la arquitectura que permite a todos los núcleos compartir dinámicamente el acceso al caché de alto nivel. Lo que hablábamos la semana pasada, que es la forma en que con rapidez se está trabajando. Tenemos las velocidades, ¿verdad? Tenemos la velocidad del bus, que aquí dice 4GT por segundo. Eso son abreviaturas, ¿verdad? De giga y tera, ¿verdad?, que nos van ayudando a poder revisar cómo se comporta. Y así ustedes tienen ahorita en pantalla sus elementos, ¿verdad?, sus propias características. Otra de las partes interesantes, ya que ahorita estemos en nuestra página de procesadores, en la mayoría van a tener la fecha de cuándo fue lanzado, o sea, cuándo fue la primera vez que salió al mercado. Aquí dice tercer cuarto del 16. Eso es que el año se divide entre de 3 meses en 3 meses, ¿no? Implicaría que está entre agosto y septiembre, más o menos. Julio o septiembre sería la cosa, ¿verdad? Del 16, imagínense, sigue a flote. Si está o no está descontinuado, en este caso no está descontinuado, y todavía tiene precios recomendados, ¿verdad? Y por ahí cada quien está viendo información o mayor descrita, ¿verdad? Porque hay fabricantes que todavía describen más cosas, o en menor medida, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros tengamos aquí en nuestro dispositivo. ¿Verdad? Entonces aquí, información adicional, dice hoja de datos. Vamos a ver si nos muestra algo más. Nos muestra la memoria y me dice que puede ser compatible con DDR4, LP DDR3 o DDR3L. Aquí me dio una hoja de datos adicionales. Ya me habla de la 11ª generación, 10ª, 9ª, 8ª, 7ª. Y aquí nos dan las bases del datasheet de los elementos que nosotros podemos tener. ¿Qué es esto, no? Lo que yo tenía en la presentación, pero ahora lo que tengo colocado, que es la intención del día de hoy, ¿verdad? El tratar de llegar a un diagrama de lo que disponemos o de lo que nosotros podríamos trabajar con nuestro dispositivo. Esto seguramente
corresponde a lo que en realidad podemos ir trabajando con los elementos que nosotros tengamos, ¿verdad? Y aquí empiezan, ¿verdad?, las descripciones, y puedo empezar a revisar si de repente aparece la que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí yo tengo una 7200, no está entre esta descripción, no me está dando la especificación. Entonces, vamos a ver si en el volumen 2 está la especificación. Y así podemos ir viendo la factibilidad de los modelos y lo que nosotros dispongamos. Tendría que ser más o menos este, no, porque tiene DDR4 la otra. A 2400 es este. Por aquí debería de andar en alguna de estas de 2400. Bueno, buscando las especificaciones uno se entera de mucha información que podemos ir trabajando, ¿verdad? Resoluciones, frecuencia de muestreo o de refresco, si tenemos o no tenemos la capacidad de poder realizar algún otro procesamiento y así, ¿verdad? Esto es lo que quiero que ahorita, que lo dije en la sesión de grupitos, ustedes puedan ir comparando entre sus dispositivos, viendo a ver cómo nos va, ¿verdad? De hecho, las páginas de estas permiten comparar. Hay un comparador entre elementos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, vamos a comparar. Entonces, eso sería lo ideal ahorita, que ustedes vayan a la sesión, ¿verdad? En la medida de lo posible, que si hay en los compañeros que estén ahí, de Intel, ¿verdad? O AMD, o sea, que sean en la misma rama de la tecnología. Si no, no se va a dejar mucho comparar, pero si sí van en la misma rama, van a poder agregar a comparar e ir y seleccionar uno segundo para poder comparar con cualquier otro. Por ejemplo, si yo lo comparo aquí con otro, aquí me está sugiriendo que lo compare con un i7 7500U, un Kaby Lake, seguramente se la va a llevar por encima, ¿verdad? La i7, eso es seguro, por las características que tenemos. Pero eso es lo que yo necesitaría, ¿verdad? Que ustedes vayan y agreguen comparación. Lo que va a hacer esta página las páginas de Intel es que luego les van a colocar en columnas las características de cada computadora y les van a permitir ver en horizontal las características para que las podamos chequear, ¿verdad? En la medida de lo posible, si tenemos del mismo tipo, ¿verdad? O tenemos la forma en el que nosotros tenemos. Si agrego aquí otra, me permite pues seguir asociando y me da, ¿verdad? Vamos a ver si alguien me dicta otra para poder tratar de solo ver cómo les va a comparar la página. ¿Alguien que me dicte otra? Básicamente el modelo sería como el producto, como así. i5 10400 T F F. Vamos a ver qué nos lanza. Ok, es esta, ¿eh? i5 10400F, dice caché 12, hasta 4.3 gigahercios. En el segundo cuarto del 20. La frecuencia base es 290, llevada hasta 4.3, lo que es un aumento a turbo máxima bastante significativo. Aquí dice 8, ¿verdad? Contra el otro, y ahí ya podemos entonces empezar a comparar. ¿No? Ya no la muestra así, miren, esto es lo interesante de esta página. Entonces ya tengo aquí, ¿verdad?, una décima generación comparada contra una de séptima, ¿verdad? Y empezamos viendo
las principales características. Yo siempre he dicho que el precio no es lo principal, pero ahí nos muestra, ¿verdad? La forma y el cuarto en el que fue salido, cuarto 2 del 2020, o sea, eso significaría entre abril y ¿qué? Abril, mayo, junio, entre abril y junio del año 2020, contra la que habíamos platicado. Empezamos aquí, ¿verdad? Su proceso es 12 contra 4, 6 contra 2, y así se va. 4.30 contra 3.10. Y todo va en función de lo mismo, porque si yo tengo una capacidad mucho más grande, me da esta opción de que vamos avanzando en la posibilidad de poder trabajar. Aquí no comparó qué raro, pero ya decía en la otra página, no, aquí está, 2.90 contra 2.50 base, es decir, a lo que regularmente se mantiene contra lo que la podemos llevar. Es básicamente lo que significa. A lo que se mantiene trabajando hasta donde la podemos obligar a subir, ¿verdad? A elevarse. Y así podemos ir viendo. Esta solo es de DR4. Esta todavía tenía compatibilidades en ese momento de DR3. Ahorita ya no, ¿verdad? El ancho de banda de memoria sí subió, no tan drásticamente como la capacidad de procesamiento. La capacidad de las opciones en PCI expandibles, pues sí subió, porque ahora es 2x8, ¿verdad? Y la capacidad de líneas también. Es decir, los flujos del multiprocesamiento que va a llevar. Y así, eso es lo que yo quiero que hagan entre las que ustedes vayan a tener en el grupo, ¿verdad? Y sacar un análisis si estamos en la parte de que corresponda a la tecnología. De repente, depende de lo que vayan a encontrar para poder comparar, resulta ser que un modelo de una generación superior, si están muy cercanas las generaciones, no necesariamente va a sobrepasar las características del modelo de la versión anterior, que eso es bien interesante. Aquí andan bastante parejas en la parte de las tecnologías avanzadas, ahí no cambió mucho. En seguridad y fiabilidad, pues tampoco. Y aquí no sé por qué no me está dando los gráficos de la EDC. No sé por qué. Debería de estar. Debería de estar. Pero no me está dando los gráficos. Raro. Debería haberlos podido comparar. Los gráficos integrados. Vale. Y entonces esa es la primera parte. Y la segunda, sí, aquí me dicen que tal vez es un procesador sin gráfico integrado. Puede ser. Puede ser que necesite exclusivamente algo externo. Sí, puede ser. Sí, tienes razón. Yo creo que los que terminan en F no tienen gráficos. No terminan. Es sin gráfico G. Gracias, compañero. Yo en eso, fíjese que sí, siempre he tenido, tengo que releer y buscar el significado de las letras siempre que quiero caer en alguna de las características básicas que me hagan falta. Por ejemplo, aquí ahorita caía que no tenían gráficos. Gracias. Entonces ahí está. El compañero dice que con las F no tienen gráficos incluidos. Excelente aporte. Bueno. Y lo otro que necesito es ver la RAM. Para la RAM sí copié algunos links porque me costó un tantito encontrar la info de la RAM que tiene esta máquina. Porque por acá, inclusive tampoco estoy tan, ¿cómo se diría? Tan satisfecho con la información que encontré. ¿Verdad? Porque aquí dice que la memoria RAM física es de 8, no me reconoce mayor información, pero por medio del sistema operativo sí nos da alguna info. ¿Verdad? Entonces, si ustedes abren el CMD, yo tengo aquí unos comandos que ahorita se los voy a pasar por el chat para que ustedes los coloquen. Ya los tengo por acá copiados para que vean cómo funcionan. Es algo que uno no escribe en el día a día, ¿verdad? No es como un ping o un IP confijo o algo así.
Entonces se las acabo de escribir ahí en el chat. Y nos da la oportunidad de ver el detalle de la memoria, ¿verdad? La mía dice que tiene un slot libre, ¿verdad? No tiene nada. Y el otro slot pues sí está ocupado. El banco número 2 sí está ocupado. Acá nos dice que es una micro, manufacturado por micro. Y nos da un número de serie, que así es como nosotros buscamos, ¿verdad? Los elementos que necesitamos. Ahora bien, hay algo interesante. Dice, la memoria física por 2. O sea que son 2 de 4. El banco es de 8, pero la memoria es de 4. Corrijo lo anterior entonces. Tengo un slot libre y aquí tengo 2 ocupados de 4. Entonces aquí sí es la info que encontré, porque el número de serie de esto que googleé efectivamente dice que es de 4. Y aquí me dice que físicamente 2. ¿Ok? Y ahí les puede decir que hay una, o hay 2, o no sé, ¿verdad? Pero verifiquemos. Y nos dice la velocidad, 2400, ¿verdad? O 3900, o algo por ahí. Ustedes lo pueden encontrar. Y la otra, el otro que les pasé, que lo voy a copiar de por acá, da lo mismo que estaba ahí arriba, solo que por columnas. Bueno, nos dice cómo está organizada y nos da el número de la parte que también estaba aquí. O sea, la misma, solo que organizada por elementos, ¿verdad? A 2400. Entonces, ¿qué hice? Bueno, coloqué en San Google RAM, Micron, y coloqué el número de parte. Y lo último que logré hacer para llegar es que le coloqué el número de serie. Y me dejó llegar. Yo tengo aquí algunas páginas que visité para que... pero ese es del 17. No, esta, aquí está. Vamos a seguir poniendo acá. ¿Verdad? Es esta la que tengo colocada. ¿Verdad? Logré encontrar el datasheet. Logré encontrar otra página por acá. Siempre el fabricante, ¿verdad? Que me da las especificaciones. Y aquí sí está muy bien. Me dejó exportar la Excel y me da en detalle de todo lo que está haciendo. Aquí en este elemento sí logré encontrar. Sí, fueron como unos 10 minutos tal vez ahí buscando y rebuscando en la web para encontrar el modelo exacto, que yo no estaba muy conforme porque decía que yo decía que era 1 por 8 y ahorita el señor me acaba de confirmar que es 2 por 4. Entonces, en ese momento que me confirma que es 2 por 4, estoy seguro que es este. ¿Verdad? Entonces aquí nos da mucha información. Pregunto, ¿qué marcas tienen de RAM? Les tuvo que haber dicho quién lo manufacturó, o sea, quién es el que hizo el hardware que tienen colocado. ¿Tendrán Qualcomm? ¿Tendrán Kingston? ¿Tendrán qué tienen dentro colocado? Samsung, ¿ok? Y es solo de números. A ver, ¿quién más sabe? Ahí les tuvo que haber generado el CMD. ¿Quién lo manufacturó? Aquí dice, ¿en dónde decía? Adiós. Aquí ven, manufacturado Micron, dice aquí, o acá también lo dice en la columna, Micron. O Samsung, o aquí carita triste, que no saben por qué, no sé por qué pusieron carita triste. Pero el plano no les tiró la mano. Kingston, Samsung. El mío dice, híjole, son números. Bueno, habría que buscarlo por las series y los números. ¿Verdad? Bueno, entonces, esa es la idea ahorita. Trabajar y también comparar. Bueno, yo no comparé ahorita, pero aquí nos dice, por ejemplo, que esta es de 260 pin, y que va a ser algo común si el modelo es idéntico, ¿verdad? Nos va a decir cuántos pin tienen, las velocidades de operación, los voltajes,
¿verdad? Los elementos de cómo nosotros operamos. Esta es a 2400 que está operando, ¿verdad? O sea, la velocidad de refresco que está utilizando. Y además, por acá tenemos también las direcciones de cómo las está trabajando en los bancos, ¿verdad? A las configuraciones que él tiene. Me siguieron escribiendo. El mío dice desconocido, genérico, es China. No, pero si tiene números, a lo mejor sí los encontramos. Créanme que a mí esta micro me costó encontrarla. Si no, no estaba tan ahí a la vista y por eso fue que copié los links para que ahorita no me costara mostrarles en dónde estaba la info de la mía, ¿verdad? Pero sí me tomó un par de minutos lograr encontrar la info de la mía. Entonces, seguramente ustedes, si le ponen un poquito de empeño, también van a poder trabajarla, ¿verdad? Y aquí está la descripción de los pines, ¿bien? Excelente. O sea, uno la puede conocer, la puede tener en la mano e ir identificando lo que hace. Al inicio es solo pines, ¿no? Después son elementos de comunicación. Si, por ejemplo, en un Arduino, en un Pickaxe, nosotros sabemos lo que puede hacer cada pin y por medio de ese pin nos comunicamos, al igual son las PCI o las PCI Express o las extendidas o cualquier tarjetita que nosotros tengamos, si logramos llegar a estos lugares, vamos a poder comprender mucho más de lo que sucede y cómo procesan, ¿verdad? Que es parte de cuando solicitamos y vamos hacia el banco de información que está disponible. Siempre que uno habla de la RAM, dice, es un espacio aleatorio, mágico, en el que alguien decide en dónde colocar en ese momento un programa y que ahí está, y que después lo cerramos y se libera ese. Sí, de hecho así es el análisis, por supuesto que sí. Ese es el análisis básico del idealizar una RAM. Pero acá cuando llegamos a los componentes, podemos llegar mucho más al fondo de cómo están. Si ya conocemos un poquito, por ejemplo, de electrónica, vemos la comunicación a nivel de un diagrama de bloques. Buenísimo. Y van a ver que hay muchas personas que reparan piezas. O sea, que chapucean, como se dice en el buen chapín, ¿verdad? Y quedan totalmente funcionales. Porque van más allá. Conocen a fondo el modelo, lo googlean o lo tienen y tienen el conocimiento para poder abordar el error que tengan. De hecho, yo conozco un par de personas que se dedican a hacer reparaciones que uno dijera que esa pieza ya está obsoleta o esa máquina ya no regresa y las vuelven a la vida, ¿no? Es su especialidad, entonces ahí va un poquito más al fondo, al área de electrónica. O sea, conocen el mundo de la electrónica y van hacia allá. ¿Sí? Entonces, aquí dice, al saber manipular los pines, dice, se puede hacer un overclock y venderla como nueva, dice, un aporte de Fernando. Sí, de hecho sí. Si no ven ustedes, por ejemplo, acuérdense que nuestros automóviles tienen computadoras, ¿verdad? Entonces, algunos anuncios dice, por ejemplo, 25,000 millas reales. Eso significa que no fueron reseteadas, justo por el comentario que hace ahí Fernando, ¿no? Tal vez el carrito ya tiene arriba de las 200,000 millas y las venden como que si estuviera saliendo en la agencia, ¿verdad? Eso pasa, pero es conocer más allá las configuraciones o el manejo, el seteo de la información, ¿verdad? Que es en lo que justamente estamos platicando el día de hoy. Bueno, para no darles más, ahí quitarles el tiempo de la sesión de colaboración, voy a hacer grupitos, ¿verdad? Vemos 38
en línea. Voy a hacer grupitos en este momento para que podamos colaborar y nos vamos a enfocar en la comparativa de dos cosas. Nuestros procesadores, ¿verdad? Nuestros procesadores, o sea, nuestros digo los que estén en la sesión, y las RAM, velocidades, si pueden, por ejemplo, este es descargable, se lo pueden compartir para tener la documentación de lo que compararon. Y por favor, tómenles captura de pantalla o bájenlos aquí en imprimir PDF o algo así y los tienen, porque va a ser parte de la entrega de la tarea que vamos a hacer esta semana. Entonces les voy a dar, yo digo que unos 20, 25 minutos estaría bien para hacer un trabajo bonito que todavía no lo vayan a entregar. Ya en el curso hay un espacio, pero todavía no lo vayan a entregar. No se entrega hoy. Individualmente todavía van a hacer algo más que les voy a explicar cuando regresen de la sesión de grupos. Bueno, entonces voy a hacer sesión de grupos. Vamos a calcularlos por acá, y son muchos. Sí, vamos a hacer entre dos, muy poquito. Entre tres. Entre 3 y 4 participantes, dice que me acaba de calcular las sesiones de grupo. Vamos a tener 12 grupitos. Entonces vamos a asignar automáticamente. Es una sesión de colaboración de hoy, ¿verdad? No es del semestre ni nada por el estilo ni proyecto, ¿verdad? Es una sesión ahorita en línea para que podamos compartir entre los compañeros una sesión y pues también nos sigamos conociendo, aunque creo que a estas alturas la mayoría de ustedes ya se conocen por el semestre en el que van, ¿verdad? Voy a iniciar, siempre les voy a estar mandando mensajitos ahí a todas las sesiones y por supuesto visitaré a las sesiones que me den chancecito el tiempo que estemos saliendo. Bueno, empezamos entonces, compañeros. Empecemos a entrar a nuestras sesiones. Hola, Hola, Sana. bien, gracias. ¿Y a ustedes? ¿Qué onda, vale? ¿Sí me has escuchado, ah? Sí. Sí. Espérate. Pues pasemos nuestros números, ¿no? Para ir buscando. Cómo me queda mal que Zoom no me deja copiar. Por alguna razón no puedo copiar lo que ponen en el chat. Espérate. Tengo una idea. Esperen. Espérenme un segundo. Sí, Sí, bueno. Espérate. no, No. ¿Cómo se llama este curso? Es arquitectura. arquitectura. Espérate. Les paso un drive para que veamos capturas y ahí todos copiemos. Sí. Más fácil, ¿no? Pero igual para que tengamos datos ahí todos. Cabal. Hay que hacer algún archivo. No, pero luego tenés que entregar una tarea en el transcurso de la semana con lo que vimos, ¿eh? Así para que quede Ok, guardada. Y ahí pueden poner sus números de procesador, así podemos copiar. ok. No, sí, con la compu del trabajo ando hoy, que la mía se arruinó, ¿ves? Ah, pero pone primero ahí en orden tu nombre y tu procesador, para que lo podamos buscar. Si alguien está escribiendo, yo puedo escribir. Sí.
Ah, no los puse como editores. Esperen, Ajá. se me olvidó ese pequeño detalle. Intenten. No, no me deja. Entren de nuevo, entren de nuevo. Todos los esfuerzos. Les mandé otro enlace. Wally, ¿qué gráfica tenés? Ujú. Qué raro que tu procesador no tenga gráfica. No, pero es que yo vi que los F no tenían gráfica. Ah, ese men. Triste. Vamos a ver. Entonces el tuyo no tiene, el tuyo es el que termina, no tiene ninguna letra, ¿verdad? Solo 10 cuadros. Agregar a comparar. Solo falta el azar. Sí, 5. Y no sé por qué le copio 3210M. Yo con los números encontré el link. Al mío también solo aparecen números. Mm, mm. A ver, 32. Me parecen dos del modelo de Sara, pero no sé cuál sea. Mm, Si es VGA o RPA. Del de El Sara. mío. Ujú, mm, PGA. VGA. Ujú. Agregar a comparar. Los compraba solo. Solo eso. ¿Vale? Sí, sí, sí. O cerré mi navegador. Exagerado, vale. ¿Qué se siente tener el mejor procesador de todos aquí presentes? Creo que sí tiene 11. Ya tiene la 11. Yo no recuerdo qué procesador es mi compu. La que sí es mía. Ese es del trabajo. Sí. La mía es i5 de octava, tal vez, o novena, no me acuerdo. ¿Por qué el mío dice móvil? No entiendo. Ni siquiera sé por qué se refiere. ¿A qué se El mío refiere con también eso? dice móvil. Ah, sí, móvil. Móvil, móvil.
núcleos 426, 8412. No sé por qué el i7 lleva tan poca frecuencia. Debería ir a más. Que me sienta mal, va. El de ustedes 12 tiene Turbo Boost, el mío ni siquiera tiene esa opción. Ah, bueno, que estaba leyendo que esta gama de procesadores es para empresas, literalmente. Porque pueden controlar la compu y todo con sí, con el software del procesador. Entonces me imagino que por eso no tiene un montón de cosas. Para que no juegue dos. Cabal. Lo que me cae mal es que siempre está al 100%. Tiene un montón de cosas del trabajo que no le puedo desactivar. Y siempre se mantiene al 100% el CPU. La que tiene 128 de RAM, dice. Bueno, ¿con qué razón grabar las clases si no te afecta en nada el rendimiento? Es que lo tuyo es de escritorio. Tal vez por eso la nuestra es en móvil, porque es laptop. Porque es laptop. Cabal. ¿Vos la armaste o la compraste en una página de esas que venden compus? Yo quiero armar una voz, pero le busco una placa que supuestamente recomiendan en algún foro y, y luego tienes que comprar la fuente de poder exacta porque si no, no funciona y así. Ah, es que a mí me da pena ver que aquí en Guate las páginas le ponen, cuando le vas a comprar una tarjeta, una placa, y te dicen, no sé, Asus 1030 algo, ¿va? Y la pedís y cuando te llegan es un número diferente, ¿va? Porque no la pusieron bien en el inventario. Tienes que mandar a devolver y tanta cosa. Cabal, a la madre. Son capaces. El viernes compré unos audífonos y aprovechando que pedí un CPU, bueno, ¿cómo se llaman? UPS. Pedí unos audífonos de 50 pesos y me llegó y cuando vi en la caja chilera y nada que ver con lo que yo había visto en su página, me metí a ver y todo y eran como 3, 4 generaciones más adelante de lo que yo había pedido y me lo facturaron al mismo precio y dije, como que, what? Y también me ha pasado que pido cosas así mejores y me mandan de generación menos. Es Y como la como, compensación de... cabal, y para ir a comprar cosas para compus, por eso lo conozco allá en San Lucas, tan lejos. Que vos, que vos como si tenés transporte del Guard. No sé qué es eso. Secure. ¿Encontraste tu Ramsar? No. Yo lo encontré con esto que se dice número de parte, part, number. Ah, ¿en dónde?
en el CMD, en la ¿Y lista qué que te más? tira. Me parece, donde dice manufacturer, Ah, no, ¿no? casi al Ah, medio dice part number. no, no, part number, o sea, ya lo encontré. Y me salió en Amazon y ahí ya lo pude buscar. A la gran, qué largo. Siete, 10. A la madre. Después estoy humildad. Ah, pero a tu placa sí le aguanta una 1050, digo yo. Cuatro, creo que la encontré. A ver, Rocktrix. Ah, realmente 4 gigas de... Ah, esa tu placa está hermosa. Ajá. Solo falta que tu case sea de esos de los de antes, ¿sabes? De computadora de colegio. Comprate esta, mira. Comprate esta Rocktrix RTX 308001. Pues yo no sé dónde más sacar como info de la compu esta. Ah, bueno, le voy a poner el sistema operativo. Voy a poner un link aquí hasta arriba y me dicen si pueden entrar. Ok. Aquí dice comparación de productos. Sí, sí se ve. ¿Y si te parecen los tres? Ujú. Esos son los tres, ¿no? Es- sí, sí tiene cristal. ¿Y trae los ventiladores o solo es foto? Ah, sí, tiene el cooler Corsair. Pura mercadotecnia. Ah, yo puse el mío en un link para que puedas verlo, pero ponerle aunque sea el modelo de tu RAM.
¿Qué solo le pusiste que la marca? Voy a poner mi Intel Graphics para no sentirme mal. GPU. Intel Graphics 620. Ni HD creo que yo. Ah, sí, sí, yo HD. Yo siento que no vale la pena invertir en una compu nueva porque al final solo para trabajar, pues es solo el trabajo. Porque jugar ya ni tiempo me da, man. El primer año en la universidad pasábamos con el Fernan y el Raúl como a la 1 de la mañana todos los diarios, no solo fin de semana, todos los días jugando. Y ahora ya nadie se conecta. Todos tienen que hacer. Ese me gasta el disco duro. NVMe. NVMe. Por gusto, sí, con lo sobrecargado que se mantiene la CPU. ¿Viste cómo estaba el leak hoy en la mañana que se le ponía la voz así entrecortada, pero que no era su señal, sino que era su procesador el que ya no aguantaba? Yo cuando estoy escuchando música, estoy programando y el procesador se satura, cuando se empieza a escuchar así la música, se distorsiona todo, ya no me deja abrir nada. ¿En qué lenguaje vamos a hacerlo de compiladores? Ah, no, pero dijo que dentro de 8 tenemos que decirle qué lenguaje va a usar nuestro grupo. A mí sí me gustaría hacerlo en JavaScript porque es lo único que sé hacer. Si mucho en C Sharp o así, o C++. Es que Java solo vos sabes, creo. Pero sería dejarte todo a vos. Yo le pregunté a un cuate que estuvo el año pasado en este semestre y dijo que sí, varios lograron hacerlo con JavaScript sin problema. Como al final es como un emulador, ¿va? Porque como no vamos a llegar a compilar realmente a código de máquina. Solo es de pasar de un lenguaje a otro, según lo que yo lo entendí. Así que escribís en tu lenguaje de programación, por decirlo así, ¿va? En el que vas a crear y que lo pase a Python, ponerle. No, no creo que sea tan difícil como hacer un compilador de verdad. ¿Qué me le pusiste?
Ya no sé qué poner, no encuentro nada. XD. A ver. ¿De X? Ok, gracias. Que actualice mi DirectX, dice. No, cabal no me dejó. Ah, amigo. Mi Windows 10 no espero. Ya me tiró algo. Display 1, Intel R. Display 2, Intel R. Sonido 1. Hola, yo no sabía que te detectaba todo esto. Me dice el mouse Logitech, teclado Draconic, 502 Hero Gaming Mouse. Yo no sabía que te podía detectar el nombre de las cosas. Horas encendido de mi disco duro. Casi que todo el día pasa encendida la compu. Este Luis cambió su compu por una Mac. ¿No se quiso inscribir? Ah, 2 minutos se termina. Dice. No se quiso inscribir y ¿te acordás que no se quiso o sea, no quiso hacer ningún examen al final? Que estaba ocupado, dijo, no entró a los exámenes. Cabal. Pero yo digo que sí le renta a vos. Tienes 3 trabajos casi. Simón, Simón. O le pagan bien. Mira, el Andy se salió también un rato. Porque le pagaban mejor. Por trabajar los sábados. Hasta el diré que quiso vos. Yo creo que hay que regresar. No hay que salirnos, ¿no? O él acaba los grupos. Yo creo que sí. Ah,
Pero yo creo que él solito. Ahí está, Ahora ya sí. tiró un mensaje. Y se fue Hugo. Un gusto. Ah, aunque sea en un ratito. Estando todos. Wilson, quien se identifica como Wilson Kutzal. ¿Me escuchan? Wilson. Ingeniero. Mire, una pregunta. ¿Usted es Vladimir Kutzal? Sí, ingeniero. Va, entonces le voy a sugerir algo. Fíjese que no cambie su nombre del perfil de Google, porfa. Me costó encontrarlo para aplicarle asistencia. Entonces, lo más seguro es que a los compañeros también les complique cuando usted se identifica con un nombre en las sesiones y aparezca con otro nombre en el portal de nosotros. Entonces, le sugiero Entendido, ingeniero. mejor vuelva a editarlo y ponga su nombre completo en el perfil de la U, porfa. Se le va a complicar en alguna nota, no se la van a aplicar y después todos nos metemos a problemas. Va. Bueno, está bien, Wilson. Gracias, ingeniero. Bueno. Y Iván Rosales. Iván anda por ahí. Iván, ¿me escucha? Ahorita voy, compañero. Solo estaba resolviendo unos detallitos que nos pidieron que chequeáramos en los cursos, entonces por ahí también tomé el tiempo para hacerlo. Iván Rosales. Iván, ¿me escucha? Sí está, ya vi que sí está. Solo en el chat se presentó. Ah, Iván. Ah, sí me escucha. Iván, fíjese que no lo encuentro en mi curso. ¿Tiene algún problema con asignación o algo con mi curso? Me dejó de responder. Ah, ahí está el detalle. Ok. Entonces no he dicho nada, Iván. Solo si entonces me manda un correíto. Solo si, si me manda un correíto, Iván. Le voy a digitar aquí mi correo electrónico. Ahí está mi correo, Iván. Mándeme un correíto contándome su caso, solo para el registro de las asistencias, porque hoy no le pude tomar asistencia en la plataforma. Porfa, muchas gracias. Si no, después se me olvida. Bueno, mira, pues es que les cuento que tomé asistencia en Canvas. De todos los asignados, bueno, me faltaba Iván, que ya dice que va a aparecer, eso lo resuelvo en la semana. Y me faltó, no sé si está Daniel Esteban Saquic Cifuentes. Daniel Esteban Saquic Cifuentes. No lo encontré, pero si está, que diga presente. No, entonces sí no está. Bueno, entonces ya tenemos asistencia en Canva. Y la asistencia que vamos a dejar aquí en el chat de todos modos, pero cuando tengamos mini prácticas me voy a asegurar de tomarles asistencia por un par de detallitos del semestre pasado. ¿No? Bueno. Recording in progress. Bueno, muy bien. Estamos de regreso después de la sesión de colaboración. Espero que haya sido fructífera y voy a pedir la participación de dos grupitos de manera aleatoria. Vamos a ver, eran 12 grupos y lo partimos a la mitad de 6.
A ver, los compañeros de la sala 6, cuéntenme qué lograron identificar ahí en un minutito. Compañeros de la sala 6. Ingeniero, yo no sé de qué, Tampoco ni yo, me ingeniero. acuerdo de qué almorcé hoy. Bueno, entonces, Y ahora me sale. veamos, vamos a hacer la sala 6, será Carlos, Eduardo, Whitman y Rudy. Ellos eran los de la sala 6. A ver, muchachos, cuéntenme. Buenas tardes, Inge. Nosotros comparamos nuestros procesadores y pues por lo menos yo tenía un Ryzen 5, Winman tenía un Core i5 de i3, perdón, que sería de séptima, y Carlos que tenía un Core i5 de quinta generación. Todos lo estuvimos comparando las especificaciones y pues llegamos a que el Ryzen 5 era mejor que las demás. Y también comparamos las memorias RAM, que por lo menos yo tenía una Samsung, y pues el de Winman que solo aparecía numeritos también, y el del compañero que no me recuerdo qué tipo de memoria era, pero eso estuvimos bien. Ok. ¿Y la que era numeritos no la lograron encontrar? Sí, creo que Winman ahí tiene sus datos. A ver, Sí, Whitman. correcto. Sí, correcto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Fíjese que buscándolo por directamente el código de referencia que aparecía en la consola, no lo pude encontrar. Entonces, ahí estuvimos viendo con los compañeros y encontramos una aplicación que nos ayudaba a encontrar ese detalle. Y al final, hasta estos momentos lo logré hallar. Y al final de cuentas sí logramos ver ese detallito de conocer a detalle las características de la memoria RAM, pero a través de esa otra herramienta. Es un programito así bastante liviano que fue el que utilizamos. Ok, muy bien. Gracias, Whitman. Bueno, Whitman, un número entre 1 y 12 que no sea 6. Un 8 quizás. Ok. Bueno, entonces los de la sala 8 van a tener la oportunidad de compartirnos ahí a ver cómo les fue. Era Cristian González, Jorge Ubico y Leonardo Sontay. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Cristian? No sé si tal vez podría compartir mi pantalla para que Por podamos ver supuesto. las especificaciones. ¿Está bien? Me parece. ¿Me confirma si ya se puede ver, por favor? Sí, ya lo vemos. Sí, bueno, nosotros con el grupo estuvimos compartiéndonos, en este caso, lo que son los procesadores. El procesador de Jorge era este i7 de octava generación, el mío es un i5 de onceava y el de Leonardo era un i7 de séptima. Y algo que nos llamó la atención es que, como podemos ver, este de octava, la frecuencia turbo máxima, en este caso del procesador que i7, que estos dos son i7, en este es como más grande que en este, pero sin embargo la frecuencia básica es como que se invierte. Entonces eso fue como interesante porque uno pensaría que el que tiene más o el que llega más debería ser una frecuencia básica más grande, pero en este caso están como invertidos. Ok, muy bien, buen dato. Sí, entonces ahí a turbo le puede exigir más, pero en una utilización media le ganaría la de la última columna. Sí, correcto. Okay, muy bien. Eso sería, ingeniero. Excelente. Bueno, está bien, buen dato ahí encontraba en la verificación. Bueno, miren, pues, la idea es que así, con mini prácticas o comparaciones rápidas que vayamos a ir haciendo, pues vayamos conociendo un poquito más a detalle del hardware que tenemos, que podamos ir reconociendo características e ir evaluando también en el momento, ¿verdad? En el que de repente si necesitáramos hacer alguna actualización de hardware o aumentar alguna capacidad, pues identificar si tal vez una inversión es adecuada aumentarle o si de repente es mejor tal vez dejarla así como está y esperar un tiempo más para un cambio completo, ¿verdad? Porque a veces cuando empezamos a comprar por piezas, no es que salga malo, sino que también los precios van fluctuando de acuerdo a la adquisición, ¿verdad? Entonces hay que ir tomando decisiones y esas decisiones van en función de conocer
lo que dispongamos, ¿verdad? El equipo que tengamos. Bueno, entonces esa es la primera parte. Eso fue el trabajo en conjunto dentro de la sesión. Adicionalmente, durante la semana vamos a tener que buscar algunas otras características, ya en este caso, de nuestra propia máquina, o sea, la máquina con la que nosotros dispongamos. En la sesión comparamos RAM, comparamos procesadores. Vamos a pedirles, ¿verdad? Les voy a pedir que de manera individual durante la semana puedan buscar sobre su unidad de almacenamiento, que profundicen en las características de su unidad, ¿verdad? La que tiene su máquina, que si tienen una tarjeta adicional, ¿verdad? Una tarjeta de video o algo por el estilo, pues algunos les colocan tarjetas de sonido dependiendo del tipo de máquina. Entonces, si tienen tarjetas adicionales, también que puedan buscar las características de esas tarjetas, ¿verdad? Y ahora sí, tratar también de llegar a esa investigación que van a hacer, algo que habíamos platicado tal vez por encimita la semana pasada, que era el detalle de lo que tengamos en nuestra tarjeta madre. El detalle digamos que el hardware es de una marca, pero la tarjeta seguramente, así como ya vimos en la RAM, ha de ser de alguna otra marca. Entonces, que podamos investigar qué tarjeta tenemos y pues tener los detalles también. Armemos un único documento en el que esté toda la investigación que ustedes realicen. De la colaboración que hicieron en el grupito, por favor, dejen una conclusión en algún párrafo donde diga sesión comparativa de grupos y dejan el párrafo completo y al final del documento también dejan un comentario ya del conocimiento de su máquina completa. O sea, es decir, de los elementos que tienen en su hardware, ¿verdad? O sea, ¿a qué conclusión llegaron? Si encontraron características que no conocían, así como los compañeros que encontraron ahí las velocidades y lo que están trabajando, ¿verdad? Algo interesante que hayan observado, pues sería ideal colocarlo en ese párrafo también de conclusión del conocimiento del hardware que tienen, ¿verdad? Muy bien, entonces yo ahí iría cerrando, solo voy a, de todos modos, quedarme con la asistencia de los que estamos, aún cuando ya tomé la otra asistencia, ¿no? Es 12 de febrero. Entonces, devolvamos por acá por el chat, nombre, apellido y carnet, para dejar ahí constancia de los 37 compañeros que estamos en línea hoy, ¿verdad? Entonces, ahí empecemos a trabajar y media vez entregamos nuestra asistencia, pues estamos ya en la libertad de podernos empezar a desconectar. Que tengan una feliz semana. Nos saludamos el próximo sábado. Gracias, Inge. Feliz fin de semana. Igualmente, nos vemos. Ingeniero, feliz tarde. Nos vemos, ingeniero.